Bienvenidos, manitas. La idea del trabajo de hoy va a ser de estilo marinero. ¿Queréis ver lo que hago? Acompañadme, que empezamos. Para la pieza que voy a hacer voy a necesitar un molde de silicona. Voy a utilizar este de forma hexagonal y resina. Voy a utilizar este tipo de resina que se utiliza para hacer coladas de hasta 5 centímetros de espesor. Ya sabéis que yo trabajo con la web Resin Pro. Tanto esta resina como el molde me lo han enviado ellos. Como siempre, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré todos los enlaces. Y también un cupón de descuento del 10% por si os animáis a comprarla, que os salga más baratito, aplicando el cupón que aparece aquí en pantalla y en la cajita de descripción. La voy a hacer en 2 veces. Lo primero, hacerle una capa como base con la resina y mezclándole arena de playa. Vamos a simular un fondo marino. Vamos a empezar mezclando esta resina. Las instrucciones siempre las tenéis aquí en la parte de atrás y para saber la cantidad de resina que necesitáis, yo normalmente lo suelo hacer a ojo, pero en la web tenéis una calculadora donde colocando la resina que vais a utilizar y la medida del molde os dirá la cantidad de resina que tenéis que mezclar. La mezcla que tenemos que hacer de esta resina del componente A y del componente B en peso es por cada 100 gramos del componente A serán 55 gramos del componente B. Voy a hacer 150 gramos del componente A, con lo que serán 78 gramos del componente B. Y ahora debemos mezclar durante 3 minutos. Tenemos que hacer que se integren bien el componente A con el componente B. Y lo siguiente va a ser añadirle la arena. Yo voy a utilizar arena de playa, pero también podéis utilizar estas arenas o piedrecitas que son de pecera. Y ahora ya voy a verter en el molde. En esta ocasión no me importan las burbujas, porque al haberlo mezclado con la arena no se van a notar. Pero bueno, le damos unos golpecitos así, que vayan subiendo. Y lo que voy a ir haciendo va a ser colocando todas estas piezas, las conchas y caracolas que tengo. Estoy colocando las piezas y me estoy dando cuenta de que le tenía que haber puesto más arena para que quedase más denso. Si os fijáis, se me están enterrando por completo. Así que me voy a esperar a que catalice un poquito. Este tipo de resina endurece a las 48 horas. Su dureza máxima a los 7 días. Pero como yo no lo voy a desmoldar, porque voy a aplicar después una segunda colada de resina, con unas 24 horas será suficiente. Pero voy a esperarme unas 2 o 3 horitas a que endurezca un pelín, a que se quede un poquito viscosa para colocar el resto de decoración por encima, porque si no, veis que se me están enterrando y eso no es lo que yo quería. Bueno, pues han pasado un par de horitas y voy a seguir colocando piezas. Pues ya no le voy a poner nada más y ahora voy a dejar que pasen 24 horas y seguiremos con la siguiente capa. Ya han pasado unas 20 horas y como veis todavía está blando, pero como no lo voy a desmoldar puedo aplicar la siguiente capa de resina. Si lo quisiésemos desmoldar, como ya os dije, unas 48 horas. Yo aquí ya tengo la mezcla, he hecho 200 de componente A, porque no tengo un vaso más grande para poderlo mezclar, así que seguramente me va a tocar hacer otros 200. Pero antes voy a darle color. De momento una sola gotita. Estoy utilizando tinte al alcohol en un color turquesa.
No quiero que sea demasiado intenso el tono para que no cubra mi fondo. Y ahora ya al molde. Cuando encapsulamos piezas es normal que del interior de ellas nos vayan saliendo burbujitas. Y eso es porque la resina va ocupando el espacio vacío que tienen las conchas y expulsa el aire. Un soplete, pero vamos a ir con cuidado en no acercarlo demasiado al molde para no quemar. Voy a hacer más cantidad y termino de cubrir el molde. Pues ya tengo toda la resina en el molde. Al final he hecho del componente A 600 gramos. Este molde se lleva bastante resina, pero bueno, la pieza yo creo que va a quedar bonita. Ahora vamos a eliminar todas las burbujas, pero como van a seguir saliendo, voy a eliminar esta primera capa. Me esperaré unos 40 minutos o así a que sigan subiendo burbujas y volveré a aplicarle una vez más con el soplete. Actualicemos. Ha pasado ya una hora desde que eché toda la resina y burbujas siguen subiendo. Yo le he dado 2 veces más con el soplete de manera muy rápida por encima, pero ya no le estoy dando más. La burbuja que va saliendo con una pinza voy explotándola. Si nos pasamos con el soplete, lo que nos puede pasar es que la capa de arriba catalice mucho más rápido que la parte de abajo. Entonces, cuando está catalizando la resina, tira de la parte de arriba y se nos pueden quedar como unas manchas opacas en la superficie y eso no lo queremos. Así que yo sigo aquí, voy a estar revisándolo unas horitas más. Según la burbuja vaya subiendo, yo voy explotándola con una pinza. Eso mientras que me lo permita la resina. Una vez ya está chiclosa, esto tampoco lo hagamos porque entonces marcaremos la superficie. Vamos a ir vigilando un ratito más y ya así lo dejaremos reposar. Y para que la capa de arriba no se nos llene del polvo del ambiente, lo cubrimos y listo. Han pasado unas 20 horas y como veis ya está bastante duro, aunque todavía no catalizado del todo. Ayer tuve algunos problemillas y tuve que marcharme y no pude estar controlando mi pieza. Y como veis, pues siguieron subiendo burbujas y fijaros que eran bastante grandes hasta llegar a la superficie y no explotaron. Y también ha habido algunas piezas como esa estrella de aquí o esas caracolas que también se desprendieron del fondo y subieron a la superficie. Por suerte no llegué con la resina hasta el borde y la manera que tengo de solucionarlo para que no quede justo en la parte superior es echarle un poquito de resina encima para cubrir estas burbujas que ahora no las puedo tocar porque aunque ya está dura, pero la resina todavía está un pelín chiclosa. Entonces si las tocase estropearía la pieza. Así que la solución que le veo es echarle una capita de no llega a 1 centímetro, lo que falte para llegar al borde del molde y cubrir esa zona de ahí. Las burbujas seguirán estando, pero parecerá que están en el interior del agua. Así que voy a hacer unos 50 gramos más de componente A y lo voy a echar. Pues ya han pasado las 48 horas desde que puse la última capita de resina y ahora viene el momento satisfactorio de desmoldar. Ya veis lo fácil que ha sido desmoldarlo y este es el resultado.
Cuando utilizamos moldes para trabajar con resina, normalmente por aquí por el filo se queda como una rebabita que si pasas así el dedo con fuerza puedes llegar a cortarte. Esto podemos solucionarlo de dos maneras, o bien cortándolo con un cúter, que después tendríamos que lijar, pulir y abrillantar. Yo no suelo hacer eso, o verter una capita finita de esta resina Arpro. Esta resina es de las más densas que podéis encontrar en la web. Echarle una capita de un par de milímetros para que cubra esta rebabita y así redondeamos los bordes para un acabado final. Yo lo voy a hacer cuando ya lo tenga catalizado, os muestro el resultado final. La resina es autonivelante, pero le voy a ayudar con un palito para llegar a los bordes y que no se desborde. Pues ya han pasado las 24 horas y esta última capita que le pusimos para redondear los cantos ya está dura. Fijaros, el brillo que tiene la pieza es espectacular. Y con esta última capa hemos conseguido que tenga un mejor acabado. El canto ahora está redondeado, ya no corta. Las burbujas, que fueron un fallo porque no le pude prestar la suficiente atención a la pieza, me tuve que marchar, resulta que me encanta cómo ha quedado. Fijaros esta tirita de burbujas, aquí otras más grandes, por el lateral aún se ve más el efecto. La podemos colocar así, en plano o apoyada, como prefiráis. Es cierto que es una pieza que se ha llevado bastante resina porque es gordita, pero el tener moldes con esta profundidad no quiere decir que lo tengamos que hacer como he hecho yo hasta arriba. Podemos hacerlo hasta la mitad, encapsulando piezas más chiquititas y utilizaremos menos resina. Si os animáis a trabajar con resina, recordad que tenéis un descuento del 10% aplicando el cupón Amparo la Cruz para todas vuestras compras. Y os dejo todos los enlaces en la cajita de descripción. Espero que os guste. Si es así, darle like al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Yo os espero todos los martes y viernes con nuevas ideas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!